Ahí sí, bien. Entonces, hermanos, estamos ya avanzando en el libro de Shemot, ¿ya? El libro de los nombres, ¿ya? Éxodo, ¿cierto? Que viene de salida, ¿ah? En el inglés o en otros idiomas, exit, ¿ah? Éxodo. Y por lo tanto, vamos a ver todo este proceso de salida de Israel de Egipto por la mano de Moshe, de Moisés. Y en esta porción vamos a estar viendo ya cómo Moisés se presenta ante Faraón, comienza a mostrar, ¿cierto?, todas las señales que Yahweh le da, y por lo tanto empieza una lucha fuerte, una resistencia. Faraón no quiere soltar, no quiere dejar, ¿cierto?, a Israel salir, pero la mano poderosa cada vez de nuestro Dios se hace más fuerte, finalmente hasta que logra dejar a ir a su pueblo. Sí, lo tengo aquí. Así que esta porción parte de Éxodo capítulo 6, 2 hasta el 9:35. Y vamos a leer entonces, ¿qué les parece si comenzamos leyendo desde aquí? ¿Cierto? Uno cada uno. Y dice, Jorge. Ya. Estos son las cabezas de las casas paternas, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc y Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Gemuel, Amín, Ohad, Joaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat, Merarí. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libní y Simeí por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram e Isaac, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí y Musí. Estas son las familias de Leví según sus generaciones. Yamra tomó por mujer a su tía Yocabed, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isaac, Coré, Jefet y Sifí. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sifí. Y Aarón tomó por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le dio a luz a Nadab, a Abiú, a Eleazar y a Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasar. Estas son las familias de los coreanos. Eleazar ben Aarón tomó una mujer de las hijas de Fujiel, la cual le dio a luz Finés. Y estos son las cabezas paternas de los levitas según sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a quienes Yahweh dijo que sacarán a la tierra de Israel de la tierra de Egipto con sus posesiones. Amén. Este Aarón y este Moisés son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora bien, el día en que habló Yahweh a Moisés en la tierra de Egipto. Amén. Amén. Entonces, estamos leyendo la segunda aliyá. La primera la vimos en el estudio anterior, que continuamos con la segunda y la tercera hoy, ¿ya? Que es cortita. Vamos a ver este resumen entonces, que Rubén tenía 4 hijos, Shimón tenía 5 hijos, Leví tenía 3, ¿ya? En los cuales vamos a centrarnos porque Moisés es de la sentencia de Leví. Y los hijos de Leví eran Gersón, Kehat y Merari. Leví murió a los 137 años. Gersón tuvo 2 hijos. Amram fue hijo de Kehat o Coat, ¿cierto? Junto con 3 más. Gersón murió a los 133 años. Merari tuvo 2 hijos. Amram tomó a Yocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moshe. Amram murió a los 137 años. Corá, ¿cierto? Y Elzafán son primos de Aarón y Moshe. Aarón tomó por mujer a Elisheba o a Elizabeth, y ella le dio a luz 4 hijos. Coré tuvo 3 hijos. El hijo de Aarón, Eleazar, tuvo a Pinjas.
estos son Aarón y Moisés que hablaron al faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Entonces esta porción básicamente nos está hablando de la conexión, ¿cierto?, de la descendencia, los años de vida, y son factores muy importantes para poder ir trazando la genealogía. Amén. Y los años también, el conteo de los años, que acá también vamos a ver quizás un poquito difícil, y hay bastante discusión de cuántos fueron realmente los años que estuvo Israel realmente en Egipto, ¿ya? Vamos a esperar ahí también, Jordi está trabajando en una genealogía ahí súper completa, y justo en esa etapa es donde todavía hay un poquito de nubosidad, porque efectivamente hoy día cuesta determinar, ¿cierto?, los años con precisión, por lo menos por siguiendo genealogía e información de cuántos años estuvo Israel en Egipto. Ahora, vamos a ver cosas bien interesantes. Primero dice, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Aquí un comentario dice, según el Midrash y Rashi, Leví fue el último que murió de los hijos de Israel. Después de la muerte de Yosef y todos sus hermanos vino la esclavitud. Ya hay que recordar, ¿cierto?, que hubo un periodo en el cual Yosef reinó, ¿cierto?, como faraón en Egipto. Ya incluso se comenta que después de la muerte de ese faraón, Yosef reinó un periodo más, probablemente 40 años. Pero después vino ya un nuevo faraón, y de ese faraón, un hijo, ya, que es el que va a desconocer, o sea, un nieto del faraón que levantó a Yosef, que va a desconocer ya quién era Yosef, o sea, no conoce a Yosef. Y por lo tanto ahí ya hay una desconexión con Israel, y todo lo que ocurre después, digamos, parte de la paracha anterior, donde ya el faraón teme a Israel, ve un sueño, y con eso comienza todo el proceso de, digamos, de esclavitud y de tribulación de Israel en Egipto. Después dice, y los hijos de Coat, Amram e Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de vida de Coat fueron 133 años. ¿Ya? Entonces, según Génesis 46:11, Kehat o Coat, ¿cierto?, bajó con su abuelo Jacob a Egipto. Ya recordemos que cuando entramos a Shemot, ¿cierto?, vemos los nombres de todos los que entraron, ¿cierto? Y estos son los nombres de los que entraron, y hay toda una cuenta de todas las personas que estaban ahí. Entonces dice que Coat, en este caso, habría bajado ya con su abuelo Jacob a Egipto, era parte de toda la familia. Si sumamos los años de vida de Coat, 130, más los años de vida de Amram, 137, más los 80 años de Moshe en el momento, ¿cierto?, de sacar a Israel de Egipto, llegamos a 347 años. Además hay que considerar que muchos de los años de los hijos están incluidos en los años de sus padres. O sea, aquí simplemente sumaron esos tres y no les dan los 400 o los 430 años que vamos a encontrar en los versículos anteriores. Entonces ahí ellos empiezan a analizar que ese sería el máximo de número. Ahora, entendiendo de que no es que murió y nació el otro, sino que hay cruce de años, entonces esto le daría una cantidad aparentemente menor de años de lo que quizás, y es complicado porque la escritura dice un número, pero aquí la cuenta como que parece dar mucho menos. Entonces ahí es donde hay bastante discusión al respecto. Un poco para tener claro la genealogía de Moisés, ¿cierto? Tenemos aquí que Leví entonces es el patriarca, donde sus hijos, ¿ya? Acá obviamente no mencionan a las mujeres, ¿eh? No mencionan en esta línea de sentencia, pero Jocabed, ¿cierto?, también es hija de Leví, ¿ya? Solamente se menciona a Gersón, a Coat y Merari. Por eso Amram es hijo de Coat y se casa con su tía, Jocabed. Y luego tenemos aquí a Amram con Jocabed y sus hijos, Miriam, que era la mayor, después Aarón y después Moisés, ¿ya? Y de Moisés entonces vamos a tener a su esposa Séfora, ¿cierto?, de su suegro Jetro o Yitro, y sus hijos Eliezer y Gersón. Y de Aarón, quien va a ser después la línea sacerdotal, también de Leví, tenemos a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Recordemos, a Nadab y Abiú mueren después, solamente quedan Eleazar e Itamar. Entonces eso es más o menos lo que podemos resumir, ¿cierto? Obviamente mencionan más hijos de otros
los hijos de Gersón, los hijos de Merari, ¿ya? Pero esta es la línea, por lo menos, que de Leví, Coat, Amram, a Aarón y a Moisés, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos rescatar de esta porción? Génesis 15:3 dice, y fue dicho a Abraham, sabe por cierto que tu simiente, tu descendencia, será forastera en tierra ajena 400 años, y la esclavizarán, y la maltratarán, y la humillarán. Entonces esto ya venía una profecía ya hecha a Abraham, ¿ya? Que hablaba de 400 años. Dice Éxodo 12, 40, 41, y el tiempo que los hijos de Israel y sus antepasados habitaron en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto fue de 430 años. Y transcurridos 430 años en aquel mismo día, toda la posesión de Yahweh salió de la tierra de Egipto. ¿Ven? Entonces ahí vemos de que, claro, hay 430 años, pero ¿desde cuándo? ¿Ah? Y ahí está la discusión. Algunos dicen desde que nació Isaac. Eso lo vamos a ver un poquitito. Aquí tengo un poco el comentario de la postura hoy día de Judá, ¿ya? O sea, de los judíos ortodoxos. Ellos dicen, sin duda Dios predijo 400 años de exilio. Durante el pacto, hablando con Abraham, Dios le dijo a Abraham, has de saber que tu simiente será extranjera en una tierra que no será suya y la servirá. Y martirizarán a tu simiente durante 400 años. Sin embargo, se calcula que los años que el pueblo estuvo en Egipto fueron mucho menos que los aquí mencionados, ¿ya? Eso es lo que la postura oficial que tiene hoy día los judíos. Los sabios explican que la cuenta de los 400 años comenzó con el nacimiento de Isaac. La promesa de Dios no se refiere a Egipto específicamente, sino a una tierra que no será suya, ¿ya? Entonces ahí está, bueno, ¿era solamente en Egipto o también se cuentan años en que antes de entrar a Egipto, que también estuvo como forastero? ¿Eh? Entonces dice, tan pronto como Abraham tuvo un hijo, su descendencia se vio forzada a vivir en tierras ajenas, incluyendo Canaán, la cual no era de ellos en ese momento. Isaac tenía 60 años cuando Jacob nació, y a su vez Jacob tenía 130 años cuando descendió a Egipto. Esto significa que transcurrieron 190 años de esos 400 antes de que los israelitas llegaran a Egipto, lo que significaría que el pueblo estuvo allí unos 210 años. Entonces ellos comentan que tendríamos entonces 190 años que estarían contándose de antes de la entrada de Egipto y 210 años efectivos en la tierra de Egipto. ¿Ya? Eso es lo que es la versión, digamos... 210 años en la tierra. Esa es la versión que tienen los judíos actualmente, ¿ya? Entonces dice, es decir, que estuvieron 400 años, es imposible decir que estuvieron 400 años en Egipto solamente, ya que Coat, el abuelo de Moshe, fue uno de los que llegó a Egipto con Jacob, considerando su edad 133 años, y sumando los años de su hijo Amram, 137, y los 80 años de Moshe, edad a la que condujo a los israelitas fuera de Egipto, sin duda no tendríamos 400 años. También debemos considerar que Coat vivió muchos años fuera de Egipto, y muchos años de la vida de Amram son compartidos con los de Coat. Y lo mismo ocurre con los años de Moshe respecto de su padre. Por lo tanto, no podemos contar 400 años desde la llegada de los israelitas a Egipto. Este es un comentario de Raí, ¿ya? Sobre Éxodo 12:40. En Éxodo 12:40 dice... La Torá nos cuenta sobre los 430 años que los israelitas estuvieron en Egipto. Dice nuevamente, esto no puede ser considerado literalmente. Este número incluye los años que los ancestros de los israelitas fueron esclavos en otras tierras extranjeras, y también incluye los 30 años entre el pacto y el nacimiento de Isaac. Esta es la interpretación de Rashi. Otros intérpretes de la Biblia ofrecen diferentes explicaciones, ¿ya? Entonces aquí tenemos una postura de judaísmo actualmente de que esos 430 años estarían compartidos entre Egipto y años anteriores, ¿ya? Por lo tanto, por las cuentas que ellos hacen, no alcanzarían 400 o 430 años en Egipto, ¿ya? Acá tenemos entonces un cuestionamiento a esto. Ya dice, la palabra de Éxodo 12:40 dice que un periodo de 430 años se completó para los hijos de Israel. ¿Ya? Eso es lo que dice el texto en hebreo, dice, cuando salieron de Egipto. Si los hijos de Israel, ¿ya? A ese término,
habían existido durante 430 años cuando salieron de Egipto, dice, ¿cómo es posible que el cómputo de los 400 años se iniciaron desde el nacimiento de Isaac? Se está hablando de los hijos de Israel, que todavía no nacía Jacob. En tal caso, Abraham sería llamado hijo de Israel, estando en Harán, 5 años antes de su llegada a la tierra de Canaán por primera vez. El libro de Jaser o Yachar cuenta que Abraham hizo varios viajes a la tierra de Canaán antes del relato de Génesis 12. Pero aunque fuera así, no se puede considerar a nuestro padre Abraham como hijo de Israel. Entonces ese es el cuestionamiento que tiene, ¿ya? Que si está hablando de un término, es que ¿cómo puede ser entonces que Abraham esté siendo ya considerado como hijo de Israel? Como dice la Escritura. Así que habrá que buscar otra explicación a la falta de años en la genealogía de los levitas, ¿ya? Dice, tengamos otra opinión aquí, dice, tengamos en cuenta que la palabra ben, en hebreo que es hijo, no necesariamente significa hijo directo, sino descendiente. Puede ser un nieto o un bisnieto. Yeshua es el hijo de David, es decir, descendiente directo del rey David, pero no es el hijo de David como ya directo, ¿eh? En las genealogías que aparecen en varios lugares de las Escrituras es posible que haya saltos entre generaciones. Por lo tanto, es posible que haya un salto entre Coat, hijo de Leví, y Amram, padre de Moisés. Amram ciertamente es hijo de Coat, en el sentido de Ben, de hijo, pero es muy posible que no sea hijo directo, sino uno de sus descendientes. De esta manera podrían cuadrar los 430 años de estancia en Egipto, desde que entró Jacob con 130 años de edad, junto con todos sus hijos, el día 15 del mes de Abib. No sé si se entiende un poquito el resumen, les explico. ¿Ya? La postura oficial de Judá, ¿ya? Porque esto es importante, porque ellos hoy día están en el año 5784, ¿ya? De hecho lo anoté ahí. No. Sí, ahí lo vi. Ya, lo tengo ahí, después ahí el resumen. Entonces, para ellos tener ese año es porque han hecho una cuenta. Y en esa cuenta consideraron 210 años solamente en el mundo. ¿Ya? No 430. O sea, no los cuentan. No los cuentan. No los cuentan. Por eso están en 5.784. ¿Ya? 5.784. Entonces, esto igual es relevante. Entonces ahí la pregunta, bueno, ¿en qué año estamos? Esa es la gran interrogante. ¿Ya? Y ahí hay que empezar a escarbar, hay que empezar a revisar, a corroborar información, y en el fondo, más otros elementos, empezar a sacar conclusiones y decir, bueno, ¿dónde estará lo más cercano, próximo a lo que estamos realmente en tiempo? Porque los tiempos son importantes para Dios. ¿Ya? Todo se va a cumplir en el tiempo establecido. Entonces, si yo no sé qué tiempo estoy, vamos a estar perdidos. Bueno, según el cómputo de años que hay en el mundo judío, faltan más de 200 años para el año 6000. ¿Cierto? Porque si están en 5.784, ¿cuántos años faltarían para los 6.000? ¿Ah? 216 años, correcto. Entonces, este cálculo está basado en la teoría de que los hijos de Israel estuvieran en Egipto durante 210 años. Si estuvieron en Egipto durante 430 años, hay una diferencia de 220 años, ¿cierto? 430 menos 210, 220. Y si añadimos 220 años, concuerda más con el tiempo en que vivimos según los profetas, es decir, cerca del año 6000. ¿Ya? Aquí tengo un cuadrito de resumen. Entonces, el año gregoriano, que es el año pagano que tenemos, actual, 2024, ¿cierto? Que está contado desde el nacimiento de Jesús, también con sus imperfecciones, ¿ya? Y el año judío ortodoxo actual es 5784, considerando solo 210 años en Egipto, y porque los 430 los cuentan desde el nacimiento de Isaac. Y el año judío caraíta, que es otro segmento de los judíos, están en el 5994, considerando los 430 años en Egipto. Ya ellos le suman 210 años al año judío ortodoxo, desde la entrada de Jacob a Egipto. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos la diferencia. ¿Ya? Tenemos una diferencia ahí, ¿por qué? Porque el Judaísmo oficial solamente cuenta 210 años en Egipto. Y los judíos canaítas cuentan los 430 años. Entonces por eso ellos le suman 210 años aproximadamente más al calendario que tiene Israel.
Por lo tanto, ellos estarían en el año 5994. ¿Qué significa? Estamos a 6 años del cumplimiento de los 6000 años, que es el tiempo establecido por Dios para el gobierno del hombre. ¿Se fijan? Ahora, esta información también la podemos corroborar, ¿cierto? Porque si nosotros estamos en el 2024, ¿qué significa? Que Jesús, ¿cierto?, nació hace 2024 años, ¿ya? Pero hay que entender de que la cuenta para los tiempos y el cumplimiento de Dios y los tiempos proféticos no es el nacimiento de Dios, ¿ya? Si bien estaba anunciado, estaba guiado, ¿cierto?, por los designios en los cielos, ¿cierto?, los cuales siguieron los astrónomos de Oriente para el nacimiento, pero el hito importante y trascendental que Yeshua marca es la muerte, en un Pesaj, en un 14 de Abib, comenzando el inicio también de una nueva cuenta, ¿ya? Entonces, si manejamos nosotros que Yeshua muere a los 33 años, algunos comentan que a los 30, pero más o menos tenemos 30, 33 años, ¿cierto? En 2033 recién se estarían cumpliendo 2000 años. ¿Ya? Y dice el calendario está correcto, ¿ya? Porque también hay una variación de 3 años, más o menos, ¿cierto? Que Yeshua no habría, que el año 0 calculado en realidad debería haber sido al menos 3. Entonces hay una corrección. Entonces igual todo apunta de alguna u otra manera más o menos a un 2030, 2029, un 2030. Algunos se ponen esa fecha, 2028, 2029, 2030 e incluso hasta el 2033, algunos considerando que el nacimiento de Jesús haya sido exacto. ¿Ya? Entonces igual estamos en una época de tiempos finales, ¿ya? De cumplimiento de los 6000 años. Sí. Por eso que se relaciona también mucho con la Agenda 2030 que está proponiendo la ley. Correcto, exacto, la Agenda 2030 es una agenda de cumplimiento, ¿ya? No es una fecha de inicio, es una fecha de cumplimiento de una agenda. O sea, el plazo para que todos los puntos, ¿cierto?, que están allí como objetivos se cumplan. Una consulta, pastor. Si bien, como dice, Jesús no marca el inicio del fin de los tiempos, sino que porque está en el año, digamos, el 40, ¿cierto? Los 4000 años, ¿cierto? Entonces hay un tiempo que no entiendo que habla, por ejemplo, de cuando Adán estaba hecho a Dios, o sea, digamos, a semejanza y igual a Dios, no conocía la muerte de inmortal, ¿cierto? Por lo tanto, el pecado introduce, cuando peca, ¿cierto?, Eva y Adán en el paraíso, introduce una nueva cuenta, un reseteo, parte todo de cero. Entonces hay un tiempo que no cuadra mucho porque se habla de que 1000 años es como un día para Dios y por eso que hacen el tema de, ¿cierto?, de la creación de los 6 días y el séptimo día de descanso, ¿cierto? Digamos que tienen relación directa con la cuenta de los tiempos. Entonces, si se parte de nuevo, digamos, a raíz del pecado, que hay un nuevo reseteo, hay como un nuevo desfase en el tiempo, porque ahí Dios se ve obligado, ¿cierto?, a hacer un nuevo plan para poder salvar al hombre. Porque antes de eso, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, no necesitaban ser salvados, eran inmortales y estaban libres de pecado, ¿no? Entonces ahí hay como... Lo que pasa es que, a ver, claro, el planteamiento suyo estaría en base a de que Dios no sabía que Adán iba a pecar. Claro. Pero sabemos claramente de que todo esto ya estaba determinado desde antes de la creación, ¿ya? Porque desde que comienza el primer día, en el fondo vemos una recreación, porque ya la creación estaba, los cielos y la tierra ya estaban, las aguas cubrían la faz del abismo. Entonces, tenemos ahí, desde ahí para atrás, sí, un tiempo incierto, una cantidad de eones indeterminados, millones probablemente de años, que no tenemos mayor información. Pero desde el momento de la creación, día 1, ya comienza una cuenta. Sí. Y precisamente estos 6000 años se calculan en base a la vida de Adán, porque si bien quizás no sabemos exactamente en qué momento pecó, a qué año de su vida pecó, pero dice sí que fueron 900, que Adán vivió, si me corrigen, 930 años, ¿cierto? 930 años, entonces ya hay una cuenta en años, ¿verdad? Está desde el día 1. Entonces no sabemos si pecó a los 15 años, a los 20 años, a los 30, no lo sabemos, ya, porque incluso tampoco nos dice qué edad tenía cuando nació
Caín y Abel, pero sí nos dice cuándo nació su hijo Set, a qué edad. Aproximadamente como a los 600 años. Ahí me corrigen, pero una cantidad enorme de años después. No sé si 200 o 300 años después. El asunto es que el plan de la redención de la humanidad ya estaba determinado antes de la fundación del mundo. Israel ya estaba escogido desde antes. Por eso dice que los escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque en el fondo, la rebelión de Hasatán ya había ocurrido desde antes de nuestra creación. ¿Sí? Desde ya al principio aparece la serpiente. Entonces ya había un conflicto anterior que había creado un caos. Entonces, por lo tanto, la cuenta, en este caso de los 6.000 años, se establece desde el primer día de la creación. Y que en el fondo cuenta la vida de Adán. Porque si Adán fue creado al 6.º día, entonces ya desde ahí hay una cuenta. Y esa cuenta se conecta con el Año Nuevo Hebreo. El Año Nuevo Hebreo no se celebra en el mes primero de Adán, sino que lo celebran en el mes séptimo. ¿Ya? Porque en ese mes se alude a la creación de Adán y Eva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que cuando Israel sale de Egipto, dice, este será para vosotros el primer mes, el mes de Abib. Entonces el calendario, ¿qué pasaba? Desde la antigüedad venía un primer mes que era la creación de Adán. Pero ¿qué ocurre? Se resetea, pero en el fondo no es que se borra, sino que se corre que el inicio del mes va a ser el primero de Abib. Por lo tanto, la creación quedó en el mes séptimo. Entonces, los años siguen cambiando el mes séptimo para Israel, para el mundo hebreo, pero el primer mes, por así decir, desde el inicio de las fiestas bíblicas, es Abib. Incluso es más, hay 4 años nuevos. De hecho, ahora el 15 de este mes, 11 o Shevat, se celebra el Año Nuevo de los Árboles, donde se cuentan los frutos. Y se separan después para el diezmo también de los árboles, de los frutos. Porque ya ocurrieron 4 fiestas, ya cuando Jesús le dijo a ustedes, soy testigos directos de que ya Claro. se está cumpliendo la profecía conmigo. Le dijo, Correcto, las 4 fiestas primeras, las 4 primeras las fiestas. 3 que son las de primavera, Claro. Pesaj, panes y levadura, primicia y Shavuot. Entonces, desde ahí se inicia un reloj, se activa un reloj, ¿cierto? Que se cumplen 2000 años. ¿Y por qué 2000 años? Porque si son 6000 años, hay 3 ciclos de 2000, ¿ya? Y esos 2000 años también hacen referencia a 40 jubileos, a 3 etapas de 40 jubileos, lo mismo que en la etapa de la vida de Moshe, 40 en Egipto, 40 digamos, en Madián, y 40 años en el desierto con Israel. Entonces, ahí también en la vida de Moshe hay 3 ciclos de 40 años, ¿ya? Que si lo llevamos a jubileos, nos hacen 3 ciclos de 2000 años. Un jubileo son 50 años, 420, 2000. Entonces, ¿qué significa? Que Yeshua viene aproximadamente el año 4000, el 4.º día milenial. Entonces, por lo tanto, hay 2000 años para que se cumpla el plazo de este tiempo de gracia, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? De que ese plazo, si el calendario está correcto, el gregoriano, y Jesús nació en el 2024, su muerte fue en el 33, el año 2033 tendríamos el plazo máximo. Ya un plazo máximo para el cumplimiento de esa etapa. O sea, ¿te va a comentar algo? Sí, pero ya lo comentaste. Ah, lo dije. Sí, estaba viendo lo de Seth, tenía 130 años cuando nació Seth. 130 años cuando nació Seth. Y claro, pues, la cuenta sí tiene que ser desde Adán, porque Yeshua quizás iban a ser el 4.º día. Desde esa cuenta. Correcto. Año 4000, cerca del año 4000. Vamos a decir que el año 3970 y tanto, por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que la muerte de Yeshua justo ocurre el año 4000. De ahí en adelante tenemos el último periodo, 2000 años. Entonces, igual estamos en los últimos años, es difícil que falten 200 y tantos años, por eso también hay La problemas. Agenda 2030. Hay conflictos, claro, hay conflictos con el calendario hebreo. ¿Ah? Y por esta discusión precisamente por los años de Israel en Egipto. ¿Ya? Ahora, bueno, hasta ahí llegamos con la segunda liyá. No sé si habrá algún otro comentario que hacer, preguntas, los hermanos que están en la conexión, dudas. Algunos, bueno, están más nuevitos, a lo mejor hay cosas que están escuchándolas por primera vez.
Es a veces un poquito difícil conectarse con un calendario nuevo, ¿Estás grabando? desconocido, ¿sí? Así que no sé, hermanos, si hasta acá habrá algún comentario, alguna pregunta. Hable ahora o calle para la próxima racha. Bien, continuamos. Entonces, vamos con la tercera lilla. La tercera lilla igual es cortita. Ya, vamos, sí. Vamos con la lectura, continuamos. ¿Quién leyó último? María Teresa. Si continuamos con Natividad. Dice, ahora bien, el día en que habló Yahweh a Moisés en la tierra de Egipto, sucedió que Yahweh se dirigió a Moisés diciendo, yo soy Yahweh, habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te he hablado, pero Moisés respondió ante Yahweh, he aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? ¿Sigo? Bueno. Entonces dijo Yahweh a Moisés, he aquí te he puesto como Elohim ante el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás cuando yo te ordene y tu hermano Aarón hablará a faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto, y con mi poder y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando extienda mi mano contra Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh les había ordenado. Así hicieron. Tenía Moisés 80 años y Aarón 83 años cuando hablaron a Faraón. Amén. Amén. Hasta ahí lo que es la lilla número 3. Entonces revisamos algunos textos. Bueno, aquí hay un texto que no lo comentamos, pero me llama a mí la atención también. Aquí dice, acá, dice entonces dijo Adonai a Moisés, he aquí yo te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás cuando yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que te deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, interesante porque le otorga una posición de Elohim. Sabemos que Faraón también era considerado como un dios, ¿verdad? Que estaba también bajo otros dioses, ¿verdad? Faraón tenía muchos dioses. Y por lo tanto vemos acá que la presencia de Moisés era como de Elohim. O sea, iba en el fondo como un representante oficial de un dios. ¿Ah? Y por eso ostentaba el título de Elohim. ¿Ah? Entonces, Raúl, ¿sí? que esa acepción se le da como juez a Moshe. Sí, es uno de los significados de Elohim también, claro. Sí, es una acepción. Correcto, es una acepción también. ¿Ah? Por eso es un cargo, es un título, ¿cierto?, que representa una autoridad, ¿cierto?, delante de Faraón, porque Faraón principio es quien soy tú, te mato, te elimino, ¿qué te crees? ¿Ah? Pero él venía con una autoridad, ¿ya? Y eso también le generó un respeto también delante de Faraón, ¿ah? Sabiendo que era el mismo Moisés que mató al egipcio, que salió huyendo, ¿cierto?, que ahora regresa, pero con una autoridad, con una revelación, es decir, llega con señales, ¿cierto?, de poder. Es interesante también ver esa postura delante de Faraón. Dice Éxodo 7:3, sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios, en la tierra de Egipto. Desde un punto de vista, podemos decir que el endurecimiento del corazón del faraón no es debido a una decisión predeterminada del Eterno, porque violaría el principio de la libertad para elegir. Yahweh le dio muchas oportunidades al faraón para arrepentirse de su pecado. Y acá hay un tema bien interesante porque vemos decir, bueno, aquí dice
que él va a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, ¿era que Dios manipuló a Faraón? ¿Dios pasó a llevar su libre albedrío? ¿O usó otra forma? Entonces, también es un tema interesante a lo mejor de discutir. Ahora vemos, por ejemplo, que 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y 1 Timoteo 2:4, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿Faraón estaba considerado, tenía la oportunidad de salvarse? ¿O estaba destinado a instrucción y a juicio? Porque la salvación era para Israel o también para todo Egipto. Egipto, igual yo creo que salieron varios, después cuando salieron de Egipto, varios conversos, digamos, de egipcios que creyeron, se unieron y luego los israelitas para los egipcios. Sí, salieron muchos egipcios también. Por lo tanto, no era solamente para los israelitas. Correcto. Exacto, interesante eso. Acá hay comentarios, dice Rambam, ¿cierto? Un rabino famoso judío dice: no pienses lo que dicen los necios de las naciones del mundo, como también la mayoría de los indoctos de Israel, que el santo bendito es. Decreta desde el principio de su creación si el hombre va a ser justo o malvado. Así no es. No hay nadie que le obligue, que le imponga o que le arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo y por su propia decisión se inclina hacia el camino que desee. ¿Cierto? Porque alguien puede decir, no, bueno, malo, malo, bueno, malo, malo, bueno, bueno, malo, y como que escogiera. ¿Ah? Pero él plantea aquí que no, que es el hombre el que se inclina hacia uno u otro. ¿Ah? En el fondo, gozando de un libre albedrío. ¿Ah? Como también, por ejemplo, Dios le habló a Caín y lo trató de persuadir de que no se inclinara al mal, aunque sabía que lo iba a hacer, pero igual lo intentó. Entonces, claro, Dios en su voluntad sabe y conoce el corazón del hombre, ¿cierto? Y sabe hacia dónde se va a inclinar. Entonces, más que él decidir, él ya sabe cuál va a ser la inclinación de una persona. Imagino que si hay una inclinación, aunque esté en algo malo, pero hay una inclinación a algo bueno, Dios lo persuadirá y buscará que se arrepienta, ¿cierto? Así como estábamos todos nosotros. Pero ¿qué podría determinar un corazón duro, ¿cierto? Además de la libertad de la persona de endurecer su corazón, de negarse y de no aceptar algo, es que a esa persona también Dios la endurezca, porque ya tiene un corazón inclinado o un corazón que ya se decidió. ¿Ah? Bueno, ahí hay un tema Raúl, interesante, que no somos Dios tampoco nosotros para conocer el corazón. ¿Sí? Raúl, me gustaría complementar lo que dices con 1 Juan 3:10. ¿Ya? Perfecto. Que dice, en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano, y porque causó la muerte de él. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Perfecto. Claramente vemos ahí que la inclinación del corazón finalmente nos va a llevar a actuar, a decidir y actuar y a inclinarnos si hacemos la injusticia o la justicia. Sí, perdón. Pero Sí. Faraón sabía, porque le decía, cuando venían las plagas, le decía, bueno, pídele a tu Dios, o voy a por ejemplo, a ver, Faraón entonces llamó a Moisés y le dijo, suplicad a Yahweh que aparte las ranas de mí. O sea, él sabía, él conocía del poder, sabía lo poderoso que era. Entonces, había un engaño también de su parte. Les decía, ya, ok, para salir, pero pídele a Dios tú primero. O sea, había una doble intención, o mala intención de Faraón. Exactamente.
No había una actitud de corazón de reconocer Claro, a ese Elohim. de reconocer, y de verdad, o sea, cuando le pedía que suplicara, era por pedirle, en el fondo, Claro. quizás ganar tiempo, no sé, pero... Claro, había una simplemente intención. evadir o evitar un problema para ellos. Pero en realidad, si hubiera reconocido a Yahweh como Elohim, y el Elohim por sobre sus dioses, me hubiera dicho en un principio, ok, vayan. Porque eso habría mostrado que hubiera obedecido a la palabra, sino que finalmente los dejó ir por cansancio, así como ya váyanse por el mal que nos están causando, más que por reconocer a Yahweh como Dios. Sí, hay también un tema en que Dios quiso mostrar, digamos, su poder, humillando en el fondo, ¿cierto?, a todos los dioses que tenían los egipcios, y prueba de ello el tema de que los dioses tenían, o sea, los egipcios tenían varios dioses, por ejemplo, la rana era una diosa, el tema de las plagas, entonces cuando Dios hace ese plan, ¿cierto?, es para humillar a los dioses de Egipto, digamos, y demostrarle que él era un Elohim, ¿cierto?, un Dios más poderoso que todo eso, por eso que va paso a paso, ¿cierto?, y va, todas estas plagas tienen una, digamos, connotación que no es una plaga así por decir, digo, esta plaga no, era para atacar justamente y demostrar que esos dioses no eran nada comparado al poder de Dios. Incluso también eso sería un poco el tema de no solamente la fe, sino que el creer con la acción, porque cuando Dios les dice que pinten, ¿cierto?, con la puerta con sangre y todo el tema, cuando viene digamos, el espíritu ese de la muerte, ¿cierto?, y ataca a los primogénitos de Egipcio, hay varios que mueren también de los israelitas que no pintaron su puerta porque creían que, no, si yo creo, basta, pero también está la acción de por medio, o sea, creer conlleva una acción. Correcto, exactamente. Yo te iba a decir algo, en algún momento leí en la Biblia textual atrás hay como unos comentarios y aparecía que en realidad el Señor Dios como que se alejaba cuando Faraón se ponía terco, era como que Dios se alejaba de él y todos sus sentimientos, sus decisiones, porque él ya tenía sus decisiones tomadas, eran expuestas. El Señor no manipuló al Faraón para después castigarlo, sino que él lo dejó que, y al exponer todo eso, el Señor como que no intervino para disuadirlo, sino que lo dejó actuar. Otro comentario dice, Yahweh le dice a Moshe que él va a endurecer el corazón del faraón para multiplicar sus señales y prodigios. Sin embargo, vemos como el Eterno no endurece el corazón de faraón hasta después de haber pasado 5 plagas. Durante las 5 primeras plagas fue el mismo faraón que fortaleció su corazón para no hacer caso a la palabra del Eterno. Según el Midrash, las 5 primeras plagas duraron 5 meses. En Éxodo 4:21, Yahweh dice que él va a fortalecer el corazón del faraón. La palabra hebrea es hazak, ¿cierto? Que es fuerza, que significa hacerse o ser fuerte, tener valor, endurecerse. El Eterno prometió fortalecer el corazón del faraón para que él siguiera en su decisión rebelde y no perdiera esa fuerza para resistir al Eterno. Si Yahweh no hubiera fortalecido su interior, no podría haber hecho los últimos grandes milagros ante todo el mundo. Así que Yahweh se aprovechó de la obstinación del faraón cuando él ya había tomado la decisión de ir por el camino rebelde. En Éxodo 7:3 vemos como el Eterno dice que va a endurecer el corazón del faraón. La palabra hebrea es kashá, que significa ser duro, difícil. Es la única vez en que la palabra endurecer aparece en relación con el faraón. En las primeras 5 plagas vemos cómo el faraón fortalece su propio corazón en su rebeldía. Y en estos pasajes se encuentra la palabra hazak, que es fortalecer. En Éxodo 7:14, y hay otros versículos más, dice, aparece la palabra kabad, que significa ser pesado, pesar, ser una carga, recibir honores. De todos estos textos aprendemos que cuando una persona se empeña en rebelarse contra la voluntad del Eterno, llegará un punto donde la gracia del Eterno se retira y ya no habrá más posibilidad de arrepentimiento. Ya pasó la raya y es juzgada para ser un vaso de ira preparado para la destrucción. ¿Ya?
Entonces aquí tenemos un pasaje que dice, y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces aquí también vemos cómo, de alguna manera, la paciencia de Dios ha tolerado vasos de ira dispuestos para destrucción. ¿Ya? Interesante, entonces hay personas que están dispuestas para destrucción. Por ejemplo, Caín era hijo del maligno. Ya no había posibilidad de salvación. ¿Hasatán tendrá posibilidad de salvación? Entonces ya está dispuesto para la destrucción. ¿Se da cuenta? Si simplemente hay que esperar el tiempo para que sea finalmente destruido. Entonces hay seres, hay personas que están dispuestas para la destrucción. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios las escogió? No, porque ellos tomaron esa decisión y se les acabó la oportunidad de arrepentimiento. Caín tuvo su oportunidad y la despreció. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que, por lo tanto, hay personas que simplemente han despreciado su oportunidad de salvación. Y Juan 3:17 dice, ¿alguien se acuerda? Porque no sabemos Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y después dice, pero aquel que... Leámoslo por favor, ayúdenme. Yo pensé que espérate que lo subiera porque No. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y después dice, El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree y ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿ven? El que cree es salvo, es justificado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado. Entonces ahí hay una decisión que estamos tomando. Entonces, esa decisión determina finalmente nuestro destino. Es como el hijo de... No, el hijo de que... De Coré. De Coré. Los hijos de Coré se salvaron, por ejemplo. Que igual tenían un nacimiento a lo mejor que no era correcto. Que pudieron salvarse. Exacto. Pero recuerden que hay una simiente que está destinada a destrucción. Que es la simiente de la serpiente, que está destinada a destrucción. No hay salvación. Oye, pastor, y este plan es tan fantástico, maravilloso, que empieza a ver que muchas de estas cosas, a raíz de que la gente habla de la gente a 2030 y todo el tema, tienen que ver con el ADN, porque cómo suplanta, Hasatán, ¿cierto?, quiere suplantar a Dios, porque, por ejemplo, y hay muchas señales, muchas cosas que lo llevan a uno a analizar el tema, por ejemplo, el tema del manto, se llama, ¿cierto?, que le entregó a su hijo José, ¿cierto?, el padre, y era uno podría decir, ¿por qué no era un poncho café, sino que era multicolor, ¿cierto? Y ahí está reflejado el tema del ADN. En el fondo, ¿cierto?, todo este tema se lleva, ya que estamos hablando de la simiente que usted hablaba recién, ¿cierto?, se lleva a un tema de la descendencia, ¿cierto?, y de lo más preciado para nosotros como hijos de Dios, para no perder la conexión con Dios, es el ADN, mantenerse limpio. Por eso que todas estas famosas vacunas y todo este cuento que hay ahora llevan justamente a eso, a la, digamos, y transhumanismo, ¿cierto?, para que el hombre se despegue espiritualmente, digamos, de la conexión que pueda tener o tenga con Dios para cada vez apartarlo más, ¿cierto? Correcto. Y incluso también, entonces dice que hay un tema de que va a ocurrir que es ya por este tema de los 5G y 6G ya llega prácticamente a ser imposible, ¿cierto?, poder escabullirse, porque tienen todo bien planificado por el otro lado, digamos, el maligno igual. Entonces, por un lado están los
estamos analizando nosotros cierto de las señales, de los puzzles y todo el tema que están en la Biblia, pero por otro lado también es ver, digamos, el otro jugador rival, ¿cierto?, que va haciendo y se van dando los caminos, los plazos, donde corren en veredas distintas y en paralelo, ¿no? Claro. Entonces ahí vemos que efectivamente la descendencia, la simiente, lo que tiene que ver con el ADN es fundamental, porque la pregunta es, ¿el ADN del trigo es el mismo del ADN de la cizaña? Es importante agregar un poco algunos datos científicos que se han descubierto y que dicen científicamente que el ADN es una antena holográfica. Y esa antena holográfica evidentemente lleva a una conexión de luz. Y esa conexión de luz nos conecta a nosotros mediante el rezo, mediante la relación con nuestro creador. Ahora bien, no lo dicen así los científicos, pero sí lo ponen en una interrogante muy grande. De hecho, en el momento que ese científico lo empezó a interrogar y a decir en un congreso en Estados Unidos, mágicamente al día siguiente lo despacharon. Ese científico se llama Petrovich Garayev. Petrovich Garayev. Y él fue el que descubrió la relación de la biofotónica, o sea, que cada ser vivo emite, partiendo de una planta, un ratón, un perrito, un ser humano. La biofotónica la relaciona directamente con la frecuencia que emite el creado. Y esa emisión sale del ADN del creado y se recibe la información por el ADN del creado. O sea, si el maligno quiere desconectar al creado, debe hacer una disociación del ADN para que la frecuencia de recepción sea distinta y se altere. O sea, el mensaje llegue variado. O no haya conexión. No haya conexión. Es por eso lo que están tratando de hacer es impulsar a las personas a tener miedo a lo que sea, miedo a las noticias, miedo a la violencia, miedo a los bichos, miedo a los virus, a las bacterias, y que corran a recargarse semestralmente o con la bivalente o con lo que sea que inventen. Porque evidentemente esos cócteles traen un montón de cosas. Y evidentemente el organismo se va a defender. Entonces es importante, cada vez que yo escucho al hermano Carlos, yo digo, wow, el hombre está tratando de hacer una relación siempre de lo que es la ciencia con lo que dice la palabra. Entonces, yo por eso hago la acotación. El ADN fue descubierto ya como un ente emisor y recepcionador de luz, mensajes a través de luz. Y ahí se aclara todo. Así es. Entonces el ADN, bueno, es mucho más potente, más profundo, y la verdad es que lo vemos desde Génesis. Simiente, viene ahí, será semilla, donde está el código genético que determina algo. ¿Se fija? Entonces el problema no es la cizaña, el trigo, sino esa semilla que viene con un código, con una información, que es la que va a producir finalmente el fruto. Por eso también dice, por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo dar peras si soy un árbol de manzana. Entonces, si nuestros frutos son buenos, de arrepentimiento, estamos mostrando efectivamente que nuestra genética viene de la descendencia correcta. Pero si vemos gente, y hoy día la estamos viendo, que no se arrepiente, que mata, que asesina, y se ríe, y lo disfruta, y va a la cárcel y no se arrepiente, esa gente no es de los muertos. Esa persona ya está endurecida y está solamente esperando el juicio para destrucción.
Entonces, hoy día el mundo se está separando de la gente buena, en general, y de la gente mala. O sea, de las que están en luz, su ADN transmite luz, a un ADN que transmite oscuridad, niebla. Entonces, se van a evidenciar cada vez más la oscuridad, nieblas, de la luz. Unos se van a oscurecer más y otros van a ser más iluminados. En los últimos tiempos va a ser así. ¿Amén? Y lo vemos cada vez más. Entonces ya vemos que el Eterno va y tiene claramente identificado quiénes van a la destrucción. Y a quienes Él va a usar incluso, del otro lado, así como usó a Faraón, ¿cierto? En su condición y en su posición, ¿cierto? Para endurecerse en sus decisiones de dejar salir a Egipto para que él muestre su poder. De la misma manera, Hasatán ya está determinado para la destrucción, va a ser endurecido más, porque ya está, para que no quiera dejar salir a su pueblo y Dios manifieste su poder. Y ese poder va a determinar su autoridad. Porque finalmente, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Que Faraón viera de que Yahweh era el Dios de los dioses. Por eso derribó a cada uno de sus dioses de Egipto. Era necesario derribar y mostrar autoridad y poder sobre todos los demás dioses. Por eso dice que Yeshua ha sido puesto sobre toda autoridad, ¿cierto? Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, ¿cierto? Y ha sido puesto sobre todo principado y toda potestad. Y por eso es necesario que cuando Él regrese manifieste un gran poder derribando a todos los dioses que hoy día están en la tierra. Los dioses de Asia, los dioses de África, los dioses de América, todos los dioses que hoy día gobiernan bajo el dominio de Hasatán, el príncipe de este mundo. Por eso, ¿qué es lo que hace? Yeshua derriba a todos esos dioses, a todas esas divinidades que el hombre ha levantado, porque el hombre está sometido. Y luego atrapa a Hasatán, ¿cierto? Él reina por 1000 años, pero Hasatán luego es soltado para un enfrentamiento final, donde obviamente el poder de nuestro Elohim prevalece. ¿Se fijan? Entonces la misma dinámica, ¿ya? Que tenía que ocurrir, porque si no, si Faraón dejaba ir a Israel, sus dioses mantenían su dominio, pero si se endurecía, el poder y la mano poderosa de nuestro Elohim iba a derribar a todos sus dioses, dejar a Egipto en la ruina, ¿cierto? Y Israel salir declarando al mundo entero de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso las plagas, cuando Dios ataca con las plagas a Egipto, el último día que deja 3 días de oscurecimiento de Egipto era justamente para atacar al Dios más poderoso de los egipcios, que era al Dios del sol, a Ra. Entonces, por eso que ahí todo se llama Dios, por ser planificado, sí, que iba a ocurrir así. Ahora, el tema también de lo que estamos viviendo, uno dice, ¿cómo la humanidad estamos tan perdidos? Bueno, no todos, algunos. Por ejemplo, este viejo Jeffreso, yo leía los libros de información, Jeffreso, Adón Jeffreso, el viejo que manda los meses. Ese viejo es un etíope, ¿cierto? Que lo puso China en 2017 a dirigir la Organización Mundial de la Salud, que no es médico, no es científico, y más encima en el brazo derecho de Mugabe, uno de los peores dictadores que ha tenido Sudáfrica, el caso de Etiopía, que hicieron unas matanzas terribles. Entonces uno dice, oye, como las piezas, y cada bando, por decirlo entre comillas, va usando a sus mejores próceres para su finalidad. Miren cómo la oscuridad, ¿cierto?, va tomando el poder. De 330.000 muertes en Sí, van a morir. Y nosotros ahora queremos firmar el famoso pacto de obediencia no obedece, para que venga ya. Esta pandemia, ¿A quién hay que someterse? Ahí a obedecer y a vacunarse. ¿Van a morir? Pero están hablando en cuanto al libre albedrío.
yo leí algo que decía que el Señor nos creó con discernimiento. Entonces, ahí, y en el caso de nosotros que leemos y que vamos por la Torá, el Señor nos muestra la ley, nos dice esto es lo que tenemos que hacer, y el que no hace eso no va a estar en el camino correcto, sino que va a estar al otro lado, que es lo malo. Entonces, Él nos dice esto es vida y esto es muerte, esto es lo bueno y esto es lo malo. Entonces, en el caso de Faraón, era lo mismo, él sabía lo que le hacía bien y lo que le hacía daño. Entonces, lo que usted puso ahí fue tanto, insistía que después el Señor dijo ya esto, a Faraón lo voy a utilizar para que haga que Israel sea mejor que todo, que Egipto, porque era el pueblo escogido por él. Pero él nos da ese discernimiento de saber cómo nosotros lo tenemos y sabemos qué nos hace bien, qué nos hace mal, si queremos ir por el camino de la ley o por el otro camino. Sí, ahora también, claro, Dios dice que endureció el corazón de Faraón, es porque él ya estaba determinado para la destrucción. Sí, también hay que recordar que la Escritura habla de que se levantó otro Faraón de otro linaje. Hay que recordar también que esa simiente de serpiente también se metió en Egipto. Si vemos un poquito la historia de Egipto, los primeros faraones no tenían la famosa serpiente en sus tronos, en sus cabezas. Entonces también hay una infiltración ahí, que este faraón era de otra linaje. Entonces ya probablemente estaba reservado para destrucción, ¿ya? Y la destrucción de este faraón y después la muerte de su hijo nos habla también, por lo menos me hace sentido la conexión de Hasatán con su hijo, el famoso anticristo, el falso Mesías. Es importante hacer notar, Que destruido después, dice, con el poder de su boca. es importante hacer notar lo que dijo nuestra hermana, el poder de discernir. Lo que pasa es que el discernimiento pasa por tratar de separar lo que es verdad y mentira. Y lo que está pasando hoy en día es que gran parte de lo que ve la gente y que es mostrado como verdad, no siempre es eso, verdad. Entonces los medios de comunicación utilizan en el fondo la información o la desinformación para lavar las mentes de las personas, para que en el poder del discernir no haya información verídica y que el camino sea equivocado al tomar la elección de esa persona que asumió que la información recibida era verídica, creyó en el fondo de su ser que estaba tomando la decisión correcta. Pero no es así. Por eso que los medios de comunicación están todos en una sola línea. No hay ninguno que haya, perdón el verbo que estaba mal, que produzca en el fondo una versión distinta. Deben estar todos al unísono diciendo lo mismo, para que todo aquel reciba esa información tenga el poder de discernimiento equivocado y tome un camino errado. Entonces, es importante que la hermana dijo, claro, tenemos libre albedrío, podemos poder discernir, pero ojo, nuestra inteligencia a veces llevada a un camino errado. Y ese camino errado pasa por información equivocada que es otorgada como verídica. Un poquito, yo no voy al albedrío, yo voy por el lado, ¿no? Por el camino de la Torá, por las leyes, entonces yo me tengo que guiar por ese camino. Ese es mi discernimiento, ya no de la televisión, porque de hecho ya casi no escucho noticias. Muchas cosas, porque a veces son mentiras, muchas mentiras. Entonces, la fe, entonces yo voy aquí a que el Señor nos puso lo bueno y lo malo. Y me dijo, yo te doy los mandamientos, yo te doy mi Torá,
Y tú sabes qué camino tiene que elegir, porque a veces la gente dice que la Torá nos obliga, nos impone. No, pues a mí me dicen lo que tengo que hacer y a mí eso me agrada, es mi camino, yo lo tomo. Entonces yo tengo el discernimiento, sé lo que es bueno y lo que no es bueno. Y eso yo lo llevo a todas las cosas, como te decía, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, porque es bien profundo. No es simplemente la noticia y yo escucho algo y ya, esto tengo que hacer porque no, y ahora voy tomando otra postura. Eso es lo que a mí personalmente me ha pasado. Para ir redondeando eso, hermano, lo que usted dice, la Torá tiene que ser, en el fondo, la fuente de verdad para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a darnos cuenta de que la ciencia, el mundo, las voces hoy día oficiales van a decir cosas que son contrarias a la Torá. O sea, ahí es donde está nuestro discernimiento. Por eso, el espíritu que nos ha dado Dios es un espíritu de verdad, porque buscamos la verdad y encontramos la verdad en medio de un mundo de mentiras. Y entonces hoy día se están construyendo muchas mentiras en base a que la verdad en el fondo se genera por el creer de una mayoría. Y eso es simplemente, ya se ha probado en estudios, de que si yo tomo esto, yo le pregunto a usted, ¿qué es esto, hermano? Perfecto, un vaso, ¿cierto? Todos aquí estamos de acuerdo que es un vaso. Pero ¿qué pasa si todos comenzamos a decir, esto es una taza? Y de repente la persona que decía, pero que esto es un vaso, pero que todos dijeron que era una taza. ¿Qué es lo que es? Una taza, va a decir. Ya se ha hecho ese estudio. Que la persona responde, se siente que duda de su verdad, porque la mayoría está diciendo que esto es una taza. Entonces eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces la persona al final dijo, bueno, entonces es una taza. Y le enseñó a su hijo ahora que esto es una taza. Pero resulta que la verdad era que era un vaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Lo que está pasando en forma colectiva. De hecho, no sé si se están formando prácticamente los gobiernos ahora el Ministerio de la Verdad. Sí. El Ministerio de la Verdad es quien va a decidir qué es verdad y qué es mentira. Entonces estamos en una situación, pero bastante orwelliana, distópica, una realidad que ya no sabemos qué es. Entonces, por eso es importante conocer la Torá, porque nos van a empezar a decir cosas, el presidente de Estados Unidos, la NASA y la ONU y la OMS nos van a decir cosas que, bueno, esta es la verdad. Y usted va a decir, entre 1000, usted va a decir eso y le van a tirar piedras, porque todos los demás van a cantar la misma canción y usted va a estar en desafinación, cuando es al revés. Entonces va a ser bastante complejo, ¿no? Incluso hay cosas que se van a, informaciones que se van a liberar, ¿cierto? O se van a desclasificar en un próximo futuro, próximos años, donde van a desechar literalmente que ese Dios que nosotros conocemos en la Biblia no es nada más y nada menos que un extraterrestre o los Anunnakis que vinieron a plantar una colonia aquí en la Tierra, ¿ya? Y nosotros venimos de esa tecnología de estos seres, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tomamos varios elementos verdaderos, pero le ponemos unos falsos, generamos una mentira aceptable, una mentira que puede ser creíble por muchos. Oiga, pastor. Perdón, la hermana primero. Lo que yo quería decir es que cuando nosotros acomodamos la palabra al mundo, al faraón, no a Elohim, entonces no estamos guardando el corazón y la mente, que es un versículo que anda por todos lados, por todas las librerías y se entrega, ¿cierto? Cuando dice, Raúl. Perdón, están hablando. ¿Le puedes pedir a los hermanos que están compartiendo que hablen más fuerte porque no se escucha nada? Ya, por favor. Perfecto. No, sí, es que usted agarra, pero es que hay que hablar un poquito más fuerte. Ya que hay un micrófono. Me olvidó. Sí. ¿Me escucha? ¿Se escucha? ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, Raulito, se escucha. Sí.
Sí. ¿Me escuchan? No, lo que yo estaba diciendo es que cuando nosotros acomodamos la palabra del Señor a la actualidad, a la contingencia, a lo que está pasando, pero finalmente no tomamos el versículo que anda por todos lados, digo yo, hasta tapizado ahí en paredes, donde dice que guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de ahí viene la vida. Esa profundidad de ese versículo tiene relación con que uno tiene que tener cuidado donde pone su Dios o donde pone su Elohim. Si lo pone en la palabra, en el escudriñar, en el aprender, el que no nos perdamos por falta de conocimiento, o lo ponemos en el faraón, en el paró que está en este momento trabajando, porque, como decía bien la hermana acá, me encantó eso del libre albedrío que lo asoció al discernimiento. El padre ocupó el callá, se dice, para agravar, para endurecer el corazón, para humillar y hacer que ese pensamiento que él tenía, que era apartado, ¿cierto?, que no guardaba su corazón en la Torá, fuera puesto tan profundo que pudiera él violar todo lo que el padre decía, para que finalmente todo lo que él iba a sembrar fuera cosechado, que era en el fondo que él no tuviera no tuviera tiempo para arrepentirse porque su corazón ya estaba perturbado. Entonces el Señor permitió a nuestro Padre que se endureciera ese corazón, porque dice que una persona cosecha lo que siembra, porque en el fondo la maldición vendrá, no viene a nadie sin causa, sino que es porque su corazón no ha guardado la Torá, no ha guardado el pensamiento, realmente no se ha fijado en estudiar lo que nosotros dice, porque la advertencia está acá. Pero si nosotros no la tomamos y no la escudriñamos y creemos en lo que nos dice el paró de turno, entonces sí nos vamos a ver. Porque vamos a sembrar, o sea, vamos a cosechar lo que se ha sembrado, porque no hemos guardado finalmente. Entonces ahí va en que a este varón, ¿cierto?, se le confunde el norte, por decirlo de alguna manera, pero era porque su corazón ya estaba perturbado. Entonces tenía que ser endurecido para que la manifestación del Padre, ¿cierto?, las señales se multiplicaran, las maravillas que él iba a hacer finalmente, que era rescatar, ¿cierto?, a esta pequeña manada que iba transitando. No eran todos, porque no todos guardan su corazón. Amén. Sí. Es importante notar una noticia que gran parte del mundo no la sabe. Y esa noticia es que el año 2020 se unieron todas las denominaciones y religiones del mundo en el monte Sión y firmaron el acuerdo abrahámico, el cual lleva a todas las denominaciones de iglesias del mundo y tendencias religiosas a llegar a un acuerdo común y un lineamiento único. Y eso significa que es el inicio del ecumenismo. Y si nosotros, que somos una pequeña manada que estamos en una mesa de menos de 5 metros y conectados, no nos damos cuenta de eso, y si tienen alguna duda de lo que yo les estoy diciendo, googleenlo. Acuerdos abrahámicos del 2020, Monte de Sión, donde estaban los islámicos, los hinduistas, judíos, ortodoxos, católicos, cristianos, todas las denominaciones, hasta chamanes, y llegaron a un lineamiento común. Entonces, claro, es lindo ver que esta mesa es pequeña y que los que estamos acá estamos en absoluta claridad. O tratamos, claro, pero es resonante que nosotros tengamos el mismo discurso, porque esa resonancia va a captar a otro fiel, y ese otro fiel a otro más. Entonces, tratemos de apartarnos de lo que las iglesias y las denominaciones que llegaron a este acuerdo nos convenzan de algo contrario, porque esto ya lo están cambiando. Esto que es la palabra, la Torá. Entonces, es
potente el tema de la resonancia de los fieles, que nosotros, del boca a boca, del abrazar a nuestro hermano, de recibirlo, de entenderlo y de llevarlo por este único camino que nos lleva a salvación, que es la sangre de nuestro bendito Yahshua, sea realmente como, no sé, se lo digo casi como en tierra fértil en nuestra palabra, y decirle, yo trato de decirte la verdad, yo estoy conectado. ¿Por qué? Porque hago diferencia de lo que es noticia a lo que es la Torá. Bueno, pastor, yo lo que dice mi hermano, él tiene toda la razón, amigo, que está igual hermano, que así como yo leía algo respecto a la sabiduría, decía, yo existía junto al creador de antes que se creara los cielos, la tierra y todo el tema, la sabiduría. Y por eso que cuando uno lee a Salomón, ¿cierto? En vez de haber pedido poder y riqueza, que pidió sabiduría. Entonces, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Donde son más terribles que en la antigüedad, porque ahora, efectivamente, en los tiempos de Salomón habían guerra, opresión, esclavitud, un montón de cosas, pero ahora más allá de esclavitud física hay una esclavitud mental y espiritual, que es mucho más peligrosa y mucho más riesgosa que la esclavitud física. Por lo tanto, yo creo que lo único que nos puede ayudar y ahora a salvar, digamos, es el tema de pedir a nuestro Dios, a nuestro Creador, sabiduría, conocimiento. Y eso significa perseverar, leer, ¿cierto? Porque no basta con tener la fe, como hablábamos de lo que pasó en Egipto cuando nos marcaron los portales. Él decía, no, yo creo si Dios me va a salvar, es como el chiste ese de que estoy en el mar y me estoy ahogando y, pues, y te mandé un helicóptero, te mandé una balsa, te mandé un barco, no te quisiste subir nunca. Entonces después, ¿y por qué no me salvaste, Dios? Bueno, acá es lo mismo, o sea, no basta con la fe, hay que pasar al tema de la acción. Y eso tiene que ver que nosotros tenemos que ser responsables con nuestra actitud. ¿Qué significa ser responsable? O sea, lo digo en términos personales. Que yo, para poder enseñarle a alguien o explicarle la verdad a una persona que no sabe, ¿cierto? No puedo ir a hablarle cosas sin fundamento, e incluso en la familia, y decirle, porque ahora, por ejemplo, hasta los mismos hijos, como tienen un pensamiento muy científico, lo rebaten y dicen, no, pues no hay situaciones de estar muy bien fundamentados para poder, desde también del tema, digamos, espiritual y de la Torá, poder explicar, y entre más uno hace esa relación, digamos, porque nosotros no nos podemos apartar en el mundo, estamos en el mundo, pero estamos insertos en este mundo porque tenemos un papel o una tarea que cumplir. Y eso significa, ¿cierto?, que en la medida que nosotros leamos la Torá, pidamos sabiduría, pidamos conocimiento con humildad, no para vanagloriarse y que, puta, yo me sé la Biblia de la Torá de memoria, no es eso. Y tampoco eso de que, mire las obras, yo soy el más puro, el más santo, el más beato. No es eso. Yo entiendo que lo que quiere Dios es otra cosa, y lo siento en mi vida personal, que yo realmente si era un tipo que era complicado, porque todos tenemos pecado, todos cometemos errores a veces, no solamente de hombres, sino que de pensamiento. Es ir limpiando toda esa levadura y sacándola, pero que se vaya notando el tema en la vida personal, porque, escucha, si no sirve de nada, pero es como venir y no cambiar. Dios quiere que sí uno cambie. Entonces yo comparo mi vida de hace 2 o 3 años atrás y me hago un recuento de años nuevos para tirar un globo, sino que me puse a meditar y a pensar, realmente yo era así hace 3 años atrás. ¿En qué he cambiado? ¿Qué cosa ha modificado mi vida? Y ahí empiezo a darme cuenta, sí, modifiqué esto otro. Y así uno se va dando cuenta de cómo va mejorando, pero yo creo que eso lo va dando en perseverar y pedirle a Dios que lo ilumine con sabiduría, con conocimiento, porque ahora, con toda esta Facebook, con todos estos distractores, con todo esto, pueden caer hombres con conocimiento que es para el común de la gente que no está instruido, que no sabe. Y prueba de ellos que uno ve tanto gallo falso como este Billy, o sea, Graham y todo eso, que después terminó violando hasta la nieta y todo el tema, pero tenía, no sé, miles de seguidores en el mundo y era un falso líder, un gallo chanta, corrupto y más encima
en extremo pecador porque él se hacía ser, digamos, pastor o líder de gente, entonces por eso hay que tener harto cuidado. ¿Y qué me da cuidado, como dice la hermana Mónica, ¿cierto? Es leer la Torá, pero no solamente eso, sino que ponerla en acción y aprenderla bien, porque si uno no se influye y no lee bien, es fácilmente presa para los demonios, para Satán. Entonces ese es el tema. Entonces yo creo que, así como decía la señora Sabiduría, yo existo de la mano del Creador, antes de que el Creador creara los cielos y la tierra, y que quizás en la Biblia me gustó mucho, uno debería pedir sabiduría, porque existe primero mucho antes de que fuera creado el hombre, en este caso Adán. Amén, amén. Entonces yo creo que el revisar, estudiar, leer la Torá, perseverar en esto, nos va a traer cada vez más luz, ¿ven? En medio de las tinieblas. Finalmente, después de lo que comentamos, hay 3 puntos aquí que dice: el Eterno fortalece a la persona en su rebeldía con un triple propósito. O sea, hay por lo menos 3 propósitos con el cual el Eterno fortalece a una persona en su postura, en su rebeldía. 1, para fortalecer la decisión de la persona y así darle el derecho de vivir según su propia decisión libre. Escogió ese camino y por ese camino tendrá que caminar y sufrir las consecuencias de su decisión. En segundo lugar, para mostrar a todo el mundo que el aparente arrepentimiento que la persona pueda mostrar hacia afuera no era sincero. Para que cuando venga el castigo nadie diga que Dios castigó a los arrepentidos. Su rebeldía es evidente a todos y por lo tanto nadie se equivocará pensando que el castigo divino vino por una injusticia del Eterno. Y en tercer lugar, para así mostrar su poder mediante los fuertes castigos que son manifestados de modo que el pueblo de Israel y las demás naciones conozcan su tremendo poder. Entonces, por lo menos vemos 3 propósitos en el cual una persona se endurece o permanece, ¿cierto?, en su rebeldía. ¿Ven? Y finalmente, Dios es justo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Amén? Así que hasta ahí quedamos en la tercera anillá. Avanzamos hoy día un poquito, pusimos al día, estábamos atrasados en esta paracha. Amén. Bien, interesante todos los temas, se podrían tocar hartos puntos, pero ver un poco cómo la Torá nos va dando un poquito más de luz, nos comienza a dar entendimiento de lo que estamos viendo hoy, que no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que fue, es y todo lo que será. Entonces, ahí vamos a dar la opinión también a mi suegro, su hermano Florentino. Ok, gracias. Mira, todo interesante lo que escuchamos hoy día, especialmente da un gusto especial escuchar a Carlos, por ejemplo, a Francesco, a Juan Enrique, que tienen el hábito de leer. Me preocupa un poco quienes no tenemos el hábito de leer, así digamos, más tan profundo, el hábito de investigar. Es por un lado. Lo segundo es que siempre me ha llamado la atención el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto fue beneficioso para los propósitos de Dios, al menos me acuerdo de 3 oportunidades. Por ejemplo, Abraham, cuando tuvo que ir porque había hambruna, llegó a Egipto. Después, bueno, con Isaac también, y cuando estaba José, cuando llegó a Egipto, y bueno, y pasa todo lo que nosotros ya sabemos ya, Egipto se convierte en un paraíso para ellos, en una situación de solución tremenda. Y Egipto pasa a ser un país bondadoso con todo el pueblo de Israel. Me preocupa, o sea, digamos, pienso qué pasó con los faraones, porque un faraón quería mucho a José, y después no sé si el hijo de este faraón el que le toma odio a Moisés y a todo el pueblo de Egipto, y pasa todo lo que después pasa. No sé si habían otros países en ese tiempo fuera de Egipto donde no había dónde ir, pero después me remonto a Yeshua también. Yeshua, cuando nació nuestro Mesías, nació también, y como Herodes también quería matarlo por todo eso, ¿dónde le dice que vaya? Que se vaya a Egipto otra vez.
Y Egipto otra vez aparece como un pueblo beneficioso para el padre. ¿Qué importancia tendrá mayor Egipto? Porque Egipto, hoy día nosotros cuando vemos Faraón, bueno, aparece como un Egipto contrario, enemigo del pueblo de Israel. Eso me llama la atención. Bueno, si podemos saberlo. No lo sé. Seré yo. ¿Seré yo? ¿Aló? Aló, perdimos. Ustedes tampoco escuchan, ¿Sí, no? Sí. ¿Sabes que soy? ¿Cómo me pongo con estos temas? Sí, se le fue la señal, parece, a mi suegro. Pero alcanzamos a escuchar, bueno, un poco toda la idea. Es interesante ver que, bueno, Egipto es una de las naciones que va a permanecer, ¿ya? Va a permanecer durante el milenio. Ya por lo menos la escritura dice, los que no vengan de Egipto a... Raúl. Sí, ahora sí. Raúl. Sí, sí, así por todos los foráneos nomás. ¿Por qué los antofagestinos nos censuraron a los de afuera? No sé, algo pasó parece con la señal. Sí, al final se cortó un poquitito la señal. Hace la pregunta que había tenido. ¿Ah? Hace la pregunta y se cortó. Señorita, no sé si lo escucha. Eso, ahí le escuchamos, no sé si puede repetir la pregunta. No, lo que sí te decirte es que Juan Enrique tiene un comentario acerca de esto y él quería decirlo, pero ustedes lo vetaron y lo cortaron. No, la verdad es que seguramente la señal aquí está, o ustedes o nosotros tenemos problemas de señal y no la escuchamos. El fuego. Bueno, a pedir a Juan Enrique ahí que... Nosotros también se nos fue y se desconectó, se cayó, tuvimos que volver a conectarnos. Entonces sí, algo para raro pasó. Una caída de acá a lo mejor puede ser. Así que, hermana, apaguen su wifi, por favor, por si acaso. Ya, Juan Enrique, por favor, no sé si puedes comentar. Sí, lo que pasa es que quería hablar hace rato, que tenía esto en el abdomen encerrado, y lo que dice Florentino me llega súper fuerte porque, por una parte, una de las preocupaciones que yo tengo siempre en mi interior, en mi mente, es que poder tener en verdad y asegurarnos como hombres, como papá, como esposos, que estamos haciendo lo correcto, de poder tener la certeza de que en verdad hemos tenido ese encuentro genuino con Yahweh, donde su Ruaj nos haya empezado a renovar, a restaurar nuestra mente, nuestro interior, para poder caminar junto a Él en este camino angosto que enseña el texto. Sin esto, sin tener esta certeza, nosotros no podemos caminar y estar amando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y tampoco nos asegura que estamos tomando las decisiones correctas y estar en verdad. Mateo me tiró la ropa. Vaya, porque pasa. Ya después conversamos. Entonces, para poder asegurarnos hoy día que en verdad estamos tomando las decisiones correctas, porque había un hermano que estaba hablando con respecto al tema de la religión y del ecumenismo. Para detenerme ahí, el ecumenismo siempre ha existido, o sea, el mejor ejemplo de ecumenismo es lo que ocurrió con el cristianismo, cómo se confundió y cómo se fusionó todo lo pagano con todo lo que tenía que ver con Yahweh y con Yahshua en esto. O sea, el cristianismo es el mejor ejemplo de la distorsión de la realidad y de la verdad. Entonces, si nosotros volvemos a la época cuando estuvimos encerrados con este tema de la cacuna, que querían que todos nos pusiéramos esta cuestión, la misma iglesia, los mismos pastores dentro de las congregaciones decían y citaban el texto de Romanos 13:1, donde nos decían a muchos que teníamos que someternos a la autoridad porque toda autoridad era impuesta por el mismo Yahweh y que teníamos que hacer caso. Por ende, si la autoridad decía que teníamos que colocarnos la cacuna, nosotros teníamos que ir y hacerlo y mucha gente cayó en eso. Entonces, hay gente que lleva años de iglesia,
pero el llevar años de iglesia no es certificado de que en verdad se está en la verdad o que se está caminando justamente con este estandarte que nosotros creemos que tener en algún momento. O sea, es un tema súper complicado. Tener años de iglesia no nos certifica a nosotros que estamos caminando en verdad o que estamos discerniendo todo esto. Tenemos que recordar que somos un cuerpo y que no todos tenemos discernimiento. Algunos tienen don de discernimiento, el don de la verdad, el don del entendimiento y el don de la misericordia, el don de la justicia. Somos un cuerpo, porque me tocó lo que me dijo Florentino. Por eso siempre tenemos que estar en el cuerpo, tenemos que estar unidos, porque no todos tenemos los mismos dones. Ahora, ¿cómo podemos nosotros discernir correctamente? Porque hay mucha distorsión. Sabemos que el texto está manoseado desde el texto recepto en adelante y hay una corrupción. Entonces, a veces una sola palabra cambia el sentido de la oración y nos puede alejar del camino. Entonces, poder saber en verdad qué es lo que está pasando hoy en día es algo súper delicado. La línea es súper delgada que nos puede sacar del camino así en un abrir y cerrar de ojos. El tema de la tecnología, ustedes pueden buscar en el texto que el profeta Daniel dice que en los últimos tiempos se va a fusionar el barro con el hierro. Y hoy día, aquellas personas que pueden discernir esto, se entiende que la tecnología se está fusionando con lo humano y esto es algo que ni siquiera uno debe considerar con el estudio del texto de la Biblia, porque basta con considerar las noticias que han habido en televisión de tecnología, que en el año 2015 el presidente Piñera dijo claramente que ya se podía leer e insertar pensamientos a las personas. Luego, en el 2022, Guido Girardi saca una ley y dice que hay una ley con los derechos neuronales al respecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo hay algo que viene a regular cierta tecnología que va a ser implantada en nuestro cerebro para que no se abuse de las personas. Entonces, esa ley en el fondo viene a colocarnos en la cara y a enrostrarnos, decirnos que va a haber algo que se va a implantar en nuestro cerebro para poder moldear. La guerra finalmente, como decía el hermano Carlos, hoy en día es el poder sobre las mentes de las personas para poder manejarla, ¿ya? Y la segunda ley que salió también en el 2022 habla de la ley mutante, que dice claramente que las personas van a mutar, van a dejar de ser personas humanas, presentar cambios físicos, enfermedades, y que los empleadores no los van a poder echar de su trabajo. Entonces, claramente hay un afán de querer transformar a las personas. Una, para transformar el ADN que ya venía desde el comienzo, y segundo, para tomar el control de la mente. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a consagrarnos? ¿Nos vamos a consagrar a Yahweh o nos vamos a consagrar al Dios del viento, al Señor de este tiempo, a la IA, a la bestia? Porque finalmente hoy día nosotros tomamos una decisión, finalmente nuestros actos, el día a día, lo que nosotros hacemos, donde nosotros colocamos nuestro corazón, donde está puesto nuestro tiempo, ese termina siendo nuestro Dios. Si nosotros no pasamos tiempo en el texto, no pasamos tiempo en oración, no pasamos tiempo con Yahweh, finalmente lo que va a gobernar nuestra mente van a ser otras cosas, y son cosas que son cosas pasajeras, cosas que tienen una fecha de vencimiento, de caducidad. Lo que hoy día nosotros nos permite a nosotros poder discernir algo que se coloca enfrente nuestro como una verdad, proviene netamente de Yahweh. Es un don, es algo que nosotros tenemos que tener de parte de Él para poder saber si algo es cierto. Hay un término y que se ha mal usado por muchos años que proviene del texto de Mateo 7, creo que habla al respecto del tema del juicio, que dice no juzgar para no ser juzgado. Y esto siempre se usó para no hablar mal o para no poner en tela de juicio o de examinación un tema. Finalmente, el tema del juicio es muy bueno, o sea, hay que aprender a entender que hay dos tipos de juicio, que es en griego, para poder desmenuzarlo, el juicio crino y el juicio anacrino. El juicio crino es aquel juicio que solamente le corresponde a Yahweh, donde se ejerce un juicio sobre una persona, y ese juicio es condenatorio, que condena y que manda al Sheol a una persona. Mientras tanto que el juicio anacrino es aquel juicio que a nosotros nos permite poder separar, examinar, contrastar y revisar para saber si es que algo es bueno, algo es malo. Si tomamos un fruto de un árbol
nosotros no sabemos qué sabor tiene, qué textura tiene, ni nada de ello. Entonces, este juicio es el que nosotros nos permite recabar y entender si es que algo proviene o no proviene de Yahweh. Y como decía Raúl delante, la mejor manera de poder contrastar y saber si es que algo es cierto es contrastarlo y compararlo con la Torá. Tenemos otro ejemplo, cuando el apóstol Pablo y Silas viajan a Berea, los hermanos de Berea no se tragaron directamente, por decirlo así, el mensaje de Pablo, simplemente que ellos agarraron este mensaje que Pablo les entrega a él y lo contrastan con la Torá. Y cuando se dan cuenta que finalmente este mensaje conversa a la perfección con la Torá, ellos tomaron eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, contrastar todo lo que hoy día está puesto sobre nuestros, frente a nuestros ojos en realidad, para poder compararlo y conversar entre nosotros, porque necesitamos estar en el cuerpo, necesitamos estar siendo congregados, porque no todos sabemos todo. Hay algunos que les gusta leer más, hay otros que les gusta leer menos, pero hay otras personas que no leen tanto y quizás tienen el don de misericordia, o tienen amor, o tienen otro tipo de don que Yahweh nos está dando. Entonces eso es importante, por eso tenemos esta instancia de poder compartir unos con otros, porque nos vamos complementando, y eso Yahweh lo ha plasmado en la estructura del cuerpo y de la congregación. Por eso es importante que estemos unidos siempre. Ahora, el tema del discernimiento es un tema delicado que tenemos que ir trabajando unos a uno y ahí lo compartiendo. Si nosotros no pasamos mucho tiempo cerca a Yahweh, es muy complicado poder entender estos temas, porque son temas complejos, son temas que no son fáciles de entender. Como decía el hermano Carlos delante, el tema él le da énfasis al tema de la simiente. En Génesis 3:15 se deja de manifiesto claramente, y es un muy buen ejemplo porque ahí parte todo este tema. O sea, cuando Yahweh interpela a la serpiente por lo que hizo y engañó a Javá, claramente él dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ahí se deja ver que van a haber dos simientes claramente, una que es humana y una que no es humana, porque hay una intervención del serafín que estaba ahí, que era a manos de Samael, quien finalmente genera la primera distorsión en el ADN humano, y de ahí en adelante hasta el día de hoy, esa simiente es en la que hoy día está ejerciendo autoridad sobre toda la tierra, sobre todo el reino que hoy día nos llena de cosas, nos invade de información. Hay mucha verdad con mucha mentira, mucho misticismo dando vuelta a nuestro alrededor. Tenemos cábala, está el cristianismo, está el judaísmo. Y para cerrar, yo me quiero quedar y voy a leer un texto que me encanta, que está acá, que es Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Lo más importante hoy en día es pasar tiempo con Él, ser obedientes y hacer la voluntad. Hay otro texto en Miqueas 6:8 que dice claramente que pide simplemente 3 cosas. No sé si lo tienen por ahí o lo pueden buscar. Yo lo voy a tratar de buscar acá. Miqueas 6:8. Aquí lo encontré. Dice: oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahweh pide de ti, y pide simplemente 3 cosas. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y andar contento con tu Elohim. Entonces, hoy en día nuestra preocupación tiene que ser asegurarnos de haber tenido ese encuentro cercano con el Ruach, con Yahweh, para que nuestra mente vaya siendo renovada, porque ahí la mente es la que hoy día está siendo atacada, donde tenemos el software y donde nosotros nos conectamos con Yahweh, para poder en el fondo discernir correctamente todo lo que está siendo puesto en tela de juicio en estos días, y saber claro que hoy día no nos podemos someter a una autoridad que va en contra de la voluntad de Yahweh, aunque sea la autoridad impuesta, como dice el texto. Ahora, la crítica textual nos enseña que ese
ese versículo de Romanos 13, 1, fue un agregado en aquellos tiempos para poder gobernar y poder someter a las personas de aquella época. Entonces, el tema es súper claro, es súper sencillo. Si queremos tener una amistad más cercana con Él, tenemos que pasar más tiempo con Él, tenemos que estar constantemente estudiando, compartiendo con nuestros hermanos, no solamente el día de hoy, podemos conectarnos en la semana, un llamado, con los hermanos, oye, ¿sabes que estoy leyendo este tema? Hoy estoy compartiendo esto, oye, juntémonos un ratito, conversar, empezar a compartir esto, porque esto es algo que se va transmitiendo de unos a otros, y si estamos conectados en el mismo Ruach, no lo vamos a ir integrando a poquito, y de eso se trata esto, en humildad, poder compartir lo que nosotros hoy día Yago nos está dando para que la mayor cantidad de personas pueda integrarlo y incorporarlo dentro de su software. Eso, hermano, espero no haberles quitado mucho tiempo, espero que haya sido de bendición y que podamos hoy día empezar a mirar en retrospección dónde nosotros estamos colocando nuestro tiempo y qué cosas estamos dándole énfasis en nuestra vida. Amén. Muchas gracias, Juan Enrique. Y a todos los hermanos que han compartido, ¿cierto?, su comentario, su aporte, porque la verdad es que las distintas miradas son valiosas. No hay un maestro, un rabino, un pastor que tenga toda la revelación. Eso no existe, por eso somos un cuerpo, y de alguna manera hay cosas que a veces yo no entiendo, pero que otro hermano sí lo puede discernir. Hay cosas que yo no estoy viendo, pero otro sí lo está viendo. Entonces, incluso esas distintas miradas, esos distintos ángulos de algo, nos ayudan a ver un panorama más completo, para poder discernir. ¿Amén? Así que muchas gracias a todos por los aportes y comentarios, y espero que también todos sigamos con las ganas de seguir revisando, estudiando, leyendo. En el camino vamos a ir corrigiendo cosas probablemente, vamos a tener más claridad de cosas que a lo mejor hoy día son un poquito confusas, un poquito borrosas, pero más adelante vamos a tener mucha más claridad. A medida que avanzamos, los tiempos cada vez se van a confirmar, y así está escrito. Mientras más avanzamos a la luz, mejor vemos. Mientras el mundo va a avanzar cada vez a mayor oscuridad, menos va a haber. ¿Amén? Así que eso, hermanos, vamos a finalizar con la bendición final de la Torá, que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet bechaye olam natan betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Amén. Bien, oremos, hermanos. Amén. Padre eterno, tú eres nuestro Elohim, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Yud-Hei, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Padre, que nos ha apartado en este tiempo. Padre, nos trae la revelación, el entendimiento cada vez más de tu palabra. Padre, que somos tu pueblo, Israel, esparcido en las naciones. Padre, que conforme a tus profetas estamos en un camino de regreso, Padre, a través de nuestro Mesías, en Yeshua. Padre, gracias porque esperamos su venida y esperamos estar preparados también para ella. Gracias, Padre, por estos tiempos, que son tiempos últimos, que aun cuando son difíciles y sabemos que la mano de Faraón, Padre, se endurecerá, sabemos que tu mano es más poderosa, es más grande, que estará cuidando a tu pueblo, que estará diferenciando, ¿cierto?, a tu pueblo del resto de las naciones. Padre, que nos estará guardando también y protegiendo de la ira que vendrá sobre los hijos de desobediencia. Padre, guárdanos para ser obedientes a ti. Padre, sabemos que cada vez que ponemos en práctica tus mandamientos, mayor luz viene sobre nuestra vida.
Padre, porque la luz es tu palabra, es tu Torah. Eres tú, Yeshua, quien nos guía, nos dirige en este tiempo, que nos trae la verdad y nos ha dado el espíritu de verdad para poder discernir la verdad de la mentira, del engaño, Padre, y de las falsas verdades. Padre, ayúdanos a ser guardados de todo esto, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos produzca ese ruido, esa disonancia, nos produzca, Padre, ese rechazo, Padre, a todas aquellas cosas que son mentiras, Padre, y nos haga sentir esa comunión, esa armonía, Padre, con la luz, con la verdad de tu palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo, fortalécenos a todos, a cada uno de nuestros hermanos, Padre, y que podamos seguir en este proceso de aprendizaje, en este proceso de caminar en obediencia y que podamos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Padre, que en este mes también podamos dar buenos frutos, Padre, que sean ofrenda para ti, Padre, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, fe, mansedumbre, dominio propio. Padre, que esos sean los frutos que los demás puedan ver, porque sabemos que al ver nuestros frutos, muchos vendrán también, se identificarán, Padre, la luz, y los que están llamados también se acercarán y vendrán, Padre, para aprender más de la luz, de tu palabra, de tu Torah. Muchas gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos, a ti la gloria, la honra, en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, saludamos a todos entonces allí en la pantalla. ¡Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Raulito, Shabbat Jimena, Shalom, chao, Shabbat chao, Shalom, Jérica, Shabbat Shalom, chao, Juan, Enrique, Roberto, chao, Carolina, que te mejores, hija. Chao, Shabbat chao, Shalom para todos. chao, chao. Enrique, hermana Jessica, Carolina. Un abrazo para Shabbat todos. Shalom, gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A la Shabbat una. Shalom. Shabbat Shalom. A las 2. Shabbat Shalom. A las 3. Chao. Chao.